análisis de cobertura de la red de radio de emergencias, que la va a dar José Badía, también de Escolab. Hola, buenas tardes. Bueno, como han dicho, soy José Badía, pertenezco a Escolab también y vamos a hacer esta ponencia sobre análisis de cobertura para situaciones de emergencia. Básicamente, estos son los contenidos por los que vamos a ir tratando y primero yo daré una pequeña introducción del problema, luego explicaré cómo trabajaban antes, la solución que dimos y los futuros pasos que vamos a dar y unas pequeñas conclusiones. Y lo primero que quiero que os deis cuenta es que el mundo está loco. Si miráis las noticias cada vez que vamos a comer o a cenar, saltan noticias sobre nosotros, sobre erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, tornados. Son muchas las causas de las catástrofes naturales que nos rodean, pero no hace falta mirar tan lejos. Mirando ya a nivel al territorio nacional, todos los veranos somos víctimas de numerosos incendios, de numerosas catástrofes de este tipo, y tampoco hace falta mirar tan atrás en el tiempo. Hace unas semanas hemos sido visitados por una gran cantidad de agua por todos los lados. Estas son imágenes de Málaga de hace apenas unos días, pero no solo allí, ha sido también en Baleares, en la costa del Levante, en Cataluña, en muchos sitios. Me da un poco de vergüenza hablar de planes de actuación teniendo unos bomberos en la sala, pero bueno, en situaciones de emergencia lo más importante siempre es establecer un plan de actuación y uno de los pilares fundamentales para ello, sé que hay más, son la coordinación de los efectivos y para que haya una buena coordinación hay que establecer unas buenas pautas de comunicación. ¿Vale? Las autoridades nacionales hacen uso de todos los recursos públicos de que disponen para poder establecer esas pautas de comunicación entre todos los elementos que tienen. Pero muchas veces eso no es suficiente, necesitan echar mano de los recursos privados. Aquí es donde entra el papel de los radioaficionados, para centrarlo más en el proyecto que estamos desarrollando. El papel de los radioaficionados empezó a mediados del siglo XX, sobre los años 60, y son responsables de una gran cantidad de comunicaciones en situaciones de emergencia. Presentan unas características muy particulares que los hacen especiales para estos casos. Primero es su ubicación dispersa. Muchos de ellos son, como su nombre indica, son aficionados, es su hobby, y viven donde viven. Entonces no siguen ningún patrón para su ubicación en el espacio. También son gente muy capaz, ha invertido muchas horas en esa afición que tiene y tienen mucha habilidad en establecer enlaces de radio en situaciones adversas, lo cual los hacen los protagonistas idóneos como presentarse como una alternativa a los canales oficiales que tenemos hasta ahora. Hay que decir que no actúan siempre y que no están siempre a disposición de cualquier emergencia, siempre es cuando la situación los requiere, y lo que es más destacable de todo, y que no se hará suficiente hincapié en ello, es que siempre su trabajo es voluntario y altruista. No cobran por ello y lo hacen simplemente por el mero acto de ayudar. Como he comentado, empezó a mediados de los 60, pero fue ya en 1982 cuando se instauró a través de REMER, de la red de radio de emergencia. Están subyugados al organismo de protección civil, que es ya el que se encarga de compartir y coordinar esfuerzos. Son los que también les da parte de formación, establecen unos protocolos, unas pautas de seguimiento, y a partir de ahí es donde ya se establece todo el procedimiento que van a seguir dependiendo qué caso. Actualmente se ha contabilizado que hay más de 4.000 voluntarios y eso sin duda deja un buen lugar a este colectivo. Bueno, lo que estábamos hablando, teníamos en los pilares de actuación, en 2 de ellos por lo menos, una buena comunicación, y ahora lo que falta es poder coordinar estos recursos de los que disponemos. ¿Cómo se coordinarían estos recursos? Bueno, si hiciéramos aquí una encuesta a pie de calle, seguramente sacarían los 3 puntos básicos. Lo primero es saber qué recursos disponemos. Luego saber a nivel de señal qué cobertura cubrimos, en qué zona, depende de la zona donde esté más afectada, qué cobertura tenemos, y también identificar qué zona no cubrimos con ese efecto. Al final, el resultado es algo parecido a lo que aparece ahí. Tenemos un incidente ubicado en un punto y queremos saber si vamos a poder establecer ese radio, esa superficie de comunicación a lo largo de esa ubicación. Bien, hasta ahora voy a explicar cómo trabajaban. Ellos ya tenían un software, Protección Civil disponía de este software que permitía hacer este tipo de análisis.
Era el programa de radio mobile y que presentaba muchas ventajas, entre ellas que dispone de una versión online y de escritorio, es un software gratuito y que les permitía hacer esas simulaciones trabajando en los rangos de frecuencias que a ellos les interesa, que son de 20 MHz a 20 GHz. Permitía coger esos datos, hacer la toma de datos y cruzarlo para poder hacer el análisis más realista con mapas de elevación utilizando datos SRTM. Pero no todo eran ventajas lo que tenía, es un programa que tiene ya muchos años y ha ido sufriendo un poco el desgaste y el paso del tiempo. Esto se reflejaba, por ejemplo, en que la definición, la entrada de datos, mayoritariamente se hace a mano a través de formularios un pelín toscos y que lo hace un poquito complejo. Tampoco se permite cruzar con otra información espacial que podamos tener que puede resultar útil. Hay una catástrofe natural, queremos atajar el problema. Lo principal es saber cómo, por ejemplo, cómo llegamos, cruzarlo con carreteras o saber a qué núcleos de población afecta. Esto en principio no era disponible. Hacemos un análisis, los resultados tampoco pueden ser exportados. Al final, para hacer análisis iba bien, pero necesitábamos un poquito más. Y aquí es donde surge el plugin que presentamos, el proyecto en el que estamos involucrados, que es el plugin de Splat para GeoWSIC Online. Tiene tres partes fundamentales. La primera es el algoritmo, que hace toda la funcionalidad, que tiene todas las librerías, todas las operaciones, que va a hacer todo el análisis. Por otro lado tenemos GeoWSIC Online, que ya todos conocemos. Y la tercera pieza fundamental es ese enganche, el plugin, que se encarga de enlazar una cosa e introducirla en la otra para que integrarla y que todo el procedimiento siga un flujo adecuado. Voy a hablar primero del algoritmo. El algoritmo, lo primero que hay que decir es que es software libre. El algoritmo se llama SPLAT, corresponde a las siglas de Signal Propagation Loss and Terrain y sirve como una herramienta de análisis para el espectro electromagnético, casualmente entre las frecuencias que nos interesa, 20 MHz y 20 GHz. Este algoritmo está disponible para todos, está dentro de los repositorios de Ubuntu, lo hemos podido descargar, ejecutar los comandos y hacer el mismo análisis que vamos a hacer con el online. ¿Vale? Este programa además proporciona informes, gráficos y recursos raster que podemos disponer luego en un mapa. Tiene muchos tipos de análisis. Voy a destacar 4, que son los más importantes para este caso concreto que estamos hablando, que son los análisis de cobertura, análisis de pérdida por trayectoria, potencia por área y el de potencia recibida. Los comento mínimamente, por lo menos los dos primeros, que son más interesantes, y luego continuamos. El análisis de cobertura, al final nos va a generar un gráfico parecido al que una representación como la que tenemos aquí a mano derecha, en el que se va a ver las zonas que son alcanzables o no desde una antena. La antena emite una señal y qué zonas son alcanzables o no. Esto no se ve muy bien en la transparencia, es un óvalo. En el centro se ubicaría la antena y serían las zonas que son visibles, accesibles desde la antena o las que no. Para que nos hagamos una idea más concreta, si nos subimos, por ejemplo, nosotros a una montaña, un ejemplo similar sería qué zonas alcanza nuestra vista a ver y cuáles son tapadas, pues porque hay una montaña, un edificio, un árbol, cualquier cosa, que nos puede obstaculizar la visión. Tenemos otro tipo de análisis que es, por ejemplo, el de pérdida por trayectoria. En este caso, la mecánica es muy similar, pero también nos interesa saber qué potencia de esa señal llega a cada punto de los que hace referencia en este momento. Entonces va acompañado de su escala y se va viendo cómo la señal se va degradando debido a los diversos factores físicos que se pueden ir encontrando por el camino. No lo he dicho, bueno, sí que lo he comentado antes, que es una librería disponible en Ubuntu, se puede ejecutar a nivel de terminal con comandos. Abajo pongo más o menos cómo se simularía en consola, como lo podríamos hacer en consola. Bien, tenemos el análisis por pérdida de trayectoria. Un caso para que nos hagamos la idea es que si pusiéramos una antena que no tuviera ningún obstáculo en medio que impidiera el flujo natural de la señal, pues tendríamos un gráfico parecido a este, sobre todo en la parte derecha. La antena está muy cerca de la zona de mar o de océano, en este caso, y vemos que la degradación es homogénea, va perdiendo señal, evidentemente, por el aspecto físico, pero luego ya, conforme se adentra hacia la Tierra, pues ya va cruzándose con más obstáculos y la señal ya no es tan continua, ya va cambiando. Hay más tipos de análisis, de potencia por área o de potencia recibida, que al final es en cada punto del mapa cuánta señal podemos llegar a adquirir desde esa antena.
Y esos son algunos de los que tienen. Pero además es que este proyecto es muy interesante, este algoritmo, porque está incluido en una gran cantidad de proyectos de ingeniería aplicada, diseño de redes inalámbricas. Al final, todo lo que tenga que ver con sistemas de comunicación y envío de señales analógicas y digitales. Y además es muy utilizado en entidades tan conocidas como puede ser la NASA, Alcatel, la Armada de Estados Unidos, Universidad de Massachusetts y demás. Además, es muy utilizado también debido a que es software libre, es low cost y los radioaficionados pues tienen el presupuesto que tienen para hacer los estudios que ellos mismos hacen entre ellos para coberturas y todo lo demás. Tenemos una pieza, hemos hablado de que se compone de tres, primero el algoritmo, luego GeoBasic Online y luego el plugin. Vamos a hablar un minuto solo de GeoBasic Online. Yo entiendo que todos somos expertos, ya llevamos aquí muchos días, bueno, llevamos un par de días hablando de GeoBasic Online, pero por si hay algún despistado, este es el aspecto visual de GeoBasic Online. Esta es la parte del geoportal donde se puede mostrar información espacial. Tenemos capas vectoriales, capas raster, podemos acceder a la información alfanumérica. Pero GeoBasic Online no solo es un geoportal, se trata de una infraestructura de datos espaciales. Es una agrupación de tecnologías, como puede ser GeoServer, GeoNetwork, PostGIS, que al final ligan y hacen un flujo de trabajo para poder proporcionar todas las herramientas necesarias a esta IDE. Tiene dos partes fundamentales, la parte del cliente, que es la web, que es la que hemos visto en transparencias anteriores para la muestra de datos, y una parte de administración, que hace uso de Django y ya de los datos de PostGIS para ya poder dar de alta las capas y demás. Tenemos dos de las tres piezas, nos falta la última, que es el plugin. El plugin lo que intentará es conectar las dos partes, conectar la IDE con todos los beneficios que nos proporciona el algoritmo de SPLA. Lo primero que nos va a pedir este plugin van a ser los parámetros. Necesitaremos pasarle la información para que el algoritmo pueda operar. Necesitaremos seguro el modelo digital del terreno, al menos uno SRTM30, y además definir otros parámetros como son la distancia sobre el arco terrestre, ángulos de presión, atenuaciones de trayectoria, altura de antenas y demás. Una gran cantidad de parámetros. Al final, ¿qué nos va a devolver? Nos devolverá un GeoTIFF con la respuesta depende en función del análisis. En principio no está georreferenciado y la leyenda. Este es el aspecto que presentaría el plugin cuando demanda sería una entrada más en nuestra parte de administración donde estableceríamos todos los parámetros necesarios para poder hacer el análisis, donde está el modelo digital del terreno, la definición de las variables, también los colores que vamos a asignar a la leyenda e incluso las antenas que van a estar involucradas en el proceso. Una vez ejecutamos el análisis, nos va a devolver todas estas imágenes raster que eran necesarias. GeoBasic Online se va a encargar de georreferenciarlas, las va a colocar en su sitio, las va a disponer y además dispondremos una o varias capas en función del determinado análisis para poder mostrarlas al usuario. Esto permite, aquí hay un ejemplo, no solo verlas en el mapa, con un mapa de la cartografía de fondo de cartografía base, sino cruzarla con otra información. En este caso aparecen todos los repetidores en qué estado se encuentran. Esto es bueno porque tenemos zonas, por ejemplo, aquí en medio, que no están cubiertas, no sabemos muy bien por qué, pero si la cruzamos con los repetidores vemos que se corresponde con una zona que hay un repetidor averiado. Entonces ya nos puede hacer idea que cuando necesitamos una actuación de emergencia sobre esa zona, si el repetidor no funciona, no tenemos acceso ahí, no llega la comunicación, igual debemos tirar si tenemos algún radioaficionado por ahí que nos pueda ayudar en ese momento. Este es el proyecto que hemos presentado. En principio cubre todo lo que cubría el programa anterior. Además, aporta unos beneficios extra que eran algunas de las deficiencias o debilidades que presentaba también el anterior. ¿Qué más podemos hacer o queremos hacer en futuras iteraciones? Evidentemente, aumentar la usabilidad. Meter muchos datos así en frío es muy complicado, hay que tener mucho conocimiento del proceso. Entonces, al final, se trata de automatizarlo, hacerlo más intuitivo, más usable al usuario. También es interesante incorporar más opciones. Como hemos comentado al principio, el algoritmo incluye más tipos de análisis, creación de informes o incluso gráficos que podemos añadir también a nuestro online. Y poquito más, hacer hincapié en todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la ponencia. Se trata de un plugin que no reinventa la rueda, sino que hace uso de otras tecnologías libres que ya existen, las intenta unificar y dar un servicio más completo.
Hemos podido al final importar y exportar datos, se pueden cruzar con otras fuentes de datos y permitir análisis mucho más complejos, que al final, para los técnicos que van a estar día a día con ello, es lo más interesante. Un poquito más, creo que voy en tiempo. Pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, creo que tenemos muy poco tiempo, pero a lo mejor un par de preguntas sí podríamos. Sí, por allí. Hola, buenas. Del análisis de datos de 112, ¿habéis pasado una pantalla de publicación? ¿Esos datos están disponibles en algún sitio ahora mismo o todavía no los tenéis publicados? No, los del 112 son protegidos, por eso incluso las categorías he tenido que taparlas. Lo que no sabemos tampoco exactamente es cuánto nos permitan publicar luego, pero bueno, en principio todo lo que sea datos, serían datos agregados lo que estaríamos hablando. Pero compartirlos, no, ahora mismo no se puede, al menos no sé en España. A futuro me gustaría que estuvieran similar a lo de Nueva York o lo de Londres que he enseñado, porque pueden ser muy útiles ya no solo para los casos que estamos analizando ahora mismo, sino para todo tipo de campos de estudio. Vale, y un par de ideas. Igual que habéis hecho el análisis de incendios forestales, el de episodio de vientos y episodio de aguas también serían interesantes. Estaría genial. Sobre todo esa parte me gustaría a mí centrarme ya más como topógrafo geomático, ¿no? Y dejarle la parte de otras cosas más teóricas, ¿no? a los de la UGI, pero sí, estaría genial ver todo ese tipo de cosas y cruzarlas sobre todo con los datos que están analizando de que están preparando de climatología y cruzarlo con ese tipo de avisos e incidencias. Pero sí, todo ese tipo de ideas, incluso si podéis coger mi email y escribirme, estaría genial saber qué ideas tenéis, porque lo he dicho, es difícil acceder a estos datos, menos mal que tenemos este proyecto, si no es algo que está protegido y si no cualquiera no tiene acceso. Pero ya que tenemos acceso, pues vendría genial ver qué conclusiones podemos llegar. Y sobre todo de vosotros, ver qué tipo de cosas os podrían ser útiles para sacar de esos datos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola, soy Ángel Marqués, de aquí de la Universidad Politécnica. Tengo un par de cuestiones para José Badía sobre el tema del SPLAT. ¿Cómo integráis el SPLAT dentro de vuestro plugin? Es decir, ¿a través de una API o cómo lo hacéis? Sí. Es una curiosidad técnica. Sí, no, se instala Splat Sí. en el sistema operativo, en este caso CentOS, lo que está en Protección Civil. Sí. Desde GBSIG Online se ejecuta el comando en background. El resultado te da un geotiff que no está georreferenciado, pero hay opciones de Splat que sí que te da un fichero que te va a permitir georreferenciarlo. Georreferenciamos el geotiff y entonces ya tenemos el almacén de datos para ponerlo en GBSIG Online. Vale. Casi me acabas de responder a otra cuestión, que es que habéis puesto en la presentación que el geotiff no está referenciado. No está Splat, el geotiff que te da Splat es un TIFF, no es un geotiff. No está georreferenciado, pero hay una opción en Splat que es menor geo, quiero recordar, que sí que te da un fichero con las coordenadas de la bounding box. Con eso se puede georreferenciar. Entonces, la llamada en concreto la hacéis con una llamada al sistema, digamos. Llamada al sistema, correcto. No hay un API, o no conocemos que hay un web server. Ahí Entonces, es a donde iba. de hecho, la idea es, ellos tienen las antenas, en información de las antenas, en una tabla PostGIS, que es la que ha enseñado José, que salen los piquitos, uno está averiado y otro tal, y ahí tiene la información de base para pasársela a Splat. Lanzamos el proceso de Splat, la ejecución del comando, lo va haciendo en background y cuando ha terminado se genera un TIFF por cada análisis de antena. Lo que hacemos es un mosaico y se georreferencia. Y eso ya es un almacén de datos que en GBSIG Online se trata como un geotiff. Ese es el mecanismo. Vale, gracias. Muy interesante las dos ponencias. Gracias. Gracias. Bueno, pues damos paso entonces a la siguiente sesión.